Le invitamos amablemente que pueda acompañarnos en el transcurso de toda esta enseñanza. Pero antes de entrar de lleno a la palabra, quisiera invitarle a que podamos realizar esta oración para pedirle al Señor que abra su palabra para nosotros y que abra también nuestro corazón para su palabra. Señor, gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque nos has permitido tener acceso a través de Jesucristo directamente hacia ti, Señor. Gracias porque sabemos que en ti encontramos la fuente a través de la cual podemos lavar todo nuestro ser, podemos consagrarnos y con manos limpias, como dice el canto, podemos venir ante ti. Sabemos que va a ser acepto y agradable nuestra alabanza delante de ti, porque nos habremos puesto a cuentas contigo, habremos confesado nuestro pecado y suplicado tu limpieza, tu perdón, tu misericordia sobre nuestras vidas. Ahora queremos rogarte que tu palabra hable a nuestros corazones, que pueda ser tierra propicia para el fruto para el cual tú has reservado esta palabra para nosotros hoy, que se cumpla en nosotros, que se cumpla tu propósito, Padre. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a retenerla, a meditar en ella, pero sobre todas las cosas, Señor, ayuda a nuestro corazón a que oportunamente pueda recordarlo y vivir en ella por la gracia que solamente podemos encontrar en ti. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Acompáñenme al segundo libro de las Crónicas, capítulo 10. Les reitero la cita, segundo libro de las Crónicas, capítulo 10. Hay un error en la cita que aparece ahí, creo que olvidé actualizar esa parte. Pero es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, sería todo el capítulo, pero solamente vamos a leer por cuestión de tiempo, del 1 al 12. Dice la bendita palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí en 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y él les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta mañana quiero desafiarle, a través de este mensaje, a que podamos discernir, identificar ciertas acciones, conductas particularmente hablando, que pueden hacer que uno que está arriba se vaya hasta el fondo, de la cima a la cima. Hay conductas que, si usted está en un paraíso, en éxito, en tranquilidad, hay ciertas conductas que pueden cambiarle su entorno y la realidad de su vida y mandarlo y sepultarlo hasta el fondo. Eso es lo que el joven Roboam nos ilustra
en este pasaje. La historia de Roboam nos muestra ciertas conductas que todo cristiano debe tener cuidado. Hay ciertas conductas que si se le permiten adueñarse de nuestro corazón, de nuestra vida, que se manifiesten en ideas y que estas ideas se conviertan en decisiones, pueden arruinar lo más importante de nuestra existencia. ¿Qué acciones pues llevaron o qué conductas hicieron que Roboam de estar en prosperidad, en paz, en unidad, en tranquilidad? ¿Qué conductas lo llevaron a vivir la peor tragedia de toda la nación de Israel, de la cual nunca se recuperó, por cierto? Jamás volvió a recuperarse de ese golpe. Solamente en Cristo se van a volver a reunir otra vez todas las tribus, pero no se volvieron a reunir. No hubo tal cosa, al menos después de lo que Roboam hizo. No sé si usted ha escuchado últimamente, yo no soy de leer noticias respecto a deportes, pero me pareció una interesante de un joven promesa, por cierto, llamado Henry Rocks III, no sé si sea su nombre real o artístico, pero él es un jugador de la NFL. El año pasado recibió el contrato de su vida, se empeñó, trabajó, se disciplinó. Y el año pasado entonces los Raiders de Las Vegas le ofrecieron el contrato de su vida. 4 años por $16.67 millones. Lo tenía todo, 22 años, que es lo que este muchacho este año, inicios de noviembre, bajo los influjos del alcohol, una madrugada, corrió a toda velocidad su Chevrolet Corvette y se impactó detrás de otro vehículo y mató a la persona del otro vehículo. Cuando él reacciona, lo tenían custodiado y enfrenta ahora un delito menor y 4 delitos graves. Su equipo ya prescindió de él, le canceló el contrato porque no pueden estar relacionados con alguien que promueva ese tipo de valores. Le cancelaron contrato, la autoridad lo tiene custodiado, enfrenta un juicio que puede de comprobarle todos los agravantes, o al menos los 4 delitos que tiene que ver conducir bajo los influjos del alcohol y causar una muerte, pues la verdad, bastante crítica. De ser culpable, dicen que puede ser como mínimo 2 años o un máximo o un poco más de 20 años de prisión. Ese joven estaba en la cima de su carrera, pero una conducta y una decisión de madrugada ahora lo tienen en el fondo. Ahora amenaza con perderlo todo absolutamente. Esta es una historia moderna de un Roboam típico. Hay 4 acciones que en esta mañana quiero desarrollar de manera rápida. Del 1 al 19, en este segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, podemos resumir de modo general 4 conductas que pueden llevar a cualquier persona próspera, exitosa, a la cima de su vida, si se aferra a este tipo de conductas. Primera conducta pecaminosa que hizo que Roboam cayera de las alturas hasta el fondo: insensatez. Esto lo puede usted verificar en el versículos del 1 al 8. Roboam tiene frente a sí una situación bastante complicada. Él sabe que va a asumir el trono porque él es el hijo de David. Él es la 3ª generación de gobernantes de la nación de Israel. Y él va a ser tristemente el último rey bajo lo que es la unidad de las 12 tribus. Su papá hizo una brillante labor, le costó lágrimas, le costó oración. Su abuelo, David, le costó lágrimas, sacrificar varios aspectos de su vida, pasar en el desierto penas, pruebas, pero el abuelo hizo algo bueno. A su vez el abuelo, por dirección divina, le entrega la estafeta a Salomón. Salomón empieza bien, continúa bien, pero cierra mal su carrera. Desde ahí ya empieza a haber un desajuste. Ahora, algo que tienen en común David y Salomón, que se refleja en Roboam,
es que no fueron buenos padres en algunos aspectos. La Escritura no vacila en decirnos, esos grandes hombres y héroes que nosotros a veces sobrevaloramos demasiado, fueron tan humanos como cualquiera de nosotros. Recuerde que el primer libro de los Reyes nos ha dicho, David no puso mano firme sobre Adonías, y Adonías trató de quitarle el trono a Salomón. Luego nos muestra a un Salomón que no creció con el mismo sufrimiento que su padre. Es malo darle a manos llenas a todos los hijos y sobreprotegerlos porque no aprenden a valorar ciertas cosas. Eso es Salomón. Salomón recibe sabiduría de Dios, sí, pero hay algunos aspectos de su vida que no debió haber practicado. Uno de ellos, la vida ostentosa. Dios no le dijo que hiciera eso. En ninguna parte de todo lo que va a encontrar usted en los libros históricos, va a encontrar que Dios le haya dicho que hiciera toda esa vida de lujos y cargado de tantos placeres que Salomón tuvo. Nunca hubo tal cosa. Eso fue un agravante para él. Bueno, aquí tenemos al joven Roboam, tercera generación, que tiene que resolver un asunto importante. El hecho de que la nación de Israel se reúna en Siquem ya le debería estar diciendo a Roboam que algo no anda bien. ¿Por qué digo que algo no anda bien? El lugar donde se eligen los reyes y se nombran los reyes, de acuerdo a la cuestión política, debió haber sido Jerusalén y no Siquem. ¿Por qué eligen Siquem? ¿Quién elige Siquem? ¿Roboam o el pueblo de Israel? Si usted lee, dice el versículo 1, Roboam fue a Siquem, porque ahí estaba todo el pueblo de Israel. Parece ser, dicen los estudiosos, que había un descontento social muy grande a causa del agravante que el padre había dejado sobre ellos. Los de arriba viviendo cómodamente a expensas de los de abajo. No suena conocido eso, ¿verdad? No suena conocido que otros vivan a costilla de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestra dura labor. Ese es Roboam. Roboam pertenece a una clase gobernante política que vive a costa de sus paisanos. Entonces sus paisanos se cansaron, lo citan a un mitin y le dicen, vaya a presentarnos sus propuestas. Y tenemos también nosotros nuestras peticiones, pero es en Siquem, no es Jerusalén. ¿Por qué? Los estudiosos interpretan la acción del pueblo de moverse. Son gran parte de las 10 tribus de Israel que van a Siquem y dicen, no queremos nada que ver con Jerusalén. No nos agradó la parte final de la carrera de Salomón. No estamos de acuerdo con eso. Así que no vamos a elegir rey en la tierra de David ni de Salomón. Lo vamos a elegir en una tierra que nosotros elijamos, Siquem. Siquem tiene historia. Siquem es el lugar donde importantes patriarcas, Abraham, Jacob, ahí enterraron a José. Allí hizo también Josué un importante evento de reconciliación con la nación de Israel. Es un lugar de importancia. Entonces, de alguna forma el simbolismo es reconciliación en ese lugar. Entonces la nación le dice a Roboam, te vamos a dar una oportunidad de que hagas bien las cosas. No ha ido bien, no ha marchado bien el gobierno, entonces a ti te damos la posibilidad, te ofrecemos la posibilidad de que nos ayudes. Pero ellos ignoran que el joven Roboam, debido a su insensatez, menosprecia las necesidades del otro, del prójimo. La insensatez hace que una persona, cuando lo abraza en su corazón, lo hace sobrevalorar sus necesidades y menospreciar las necesidades de los demás. El pobre insensato de Roboam ignora el gran conflicto que tiene frente a sí. Ignora el hartazgo, el cansancio, la molestia, la inconformidad de las tribus que tienen frente, que le están haciendo una petición. ¿Qué petición le hacen? Se la hacen a través de un líder fuerte, Jeroboam. Roboam sabe, porque su padre Salomón de seguro le dijo, que Jeroboam es una amenaza para la estabilidad del gobierno de Roboam. ¿Por qué? Porque un profeta le dio un mensaje divino
A causa de la apostasía de Salomón, Dios le dijo a Salomón: voy a fracturar el trono de tu mano, el reino lo voy a dividir. Fuiste infiel, no mereces gobernar, pero no lo voy a hacer mientras estés vivo, pero lo voy a hacer cuando a tu hijo le toque gobernar. De la mano de tu hijo voy a quebrar el reino. Ahías corta su capa en 12 pedazos, guarda 2 y le da 10 a Jeroboam, en símbolo de: Dios te ha elegido como rey, pero solo vas a reinar sobre 10 tribus. Roboam, el hijo de David, o el descendiente de David, solamente va a reinar sobre 2 tribus. Ese es el día. Hoy llegó eso para Roboam. Y él no está en lo más mínimo apercibido de todo lo que está enfrentando. Llega con la cabeza totalmente perdida frente a esa situación. Jeroboam, dice el versículo 2, había sido exiliado. Salomón cometió una locura cuando se volvió a la idolatría. Cuando Dios le da la profecía a Jeroboam de que va a gobernar sobre 10 tribus, Salomón persigue a Jeroboam como si fuera su enemigo. La insensatez del padre pasó al hijo. Salomón considera a Jeroboam un opositor a su gobierno. Roboam no ha cambiado de parecer. A él igual considera que Jeroboam es una amenaza. ¿Qué termina haciendo? Llega a esa reunión, pero no llega en son de amistad. Roboam llega considerándolos enemigos, opositores. No busca los intereses de esa gente. Ellos hacen una petición interesante, está en el versículo 4. Su petición es legítima. La insensatez de Roboam no solamente le hizo menospreciar la petición que el pueblo hace. Voy a detallar la petición que el pueblo hace en un momento más. Pero valga decir que la insensatez en el corazón de una persona lo puede hacer ciego, lo puede hacer sordo. Roboam no entiende el conflicto ni la situación, no sabe leer los tiempos, no sabe discernir las necesidades de los demás. Y lo peor de todo es que su insensatez lo hace despreciar lo que es bueno. Cuando él va, después de haber escuchado el gran problema que tiene su gente, la palabra, por cierto, que usa la gente, versículo 4, cuando ellos dicen: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre. ¿Sabe que esas palabras, dura servidumbre, ya se había utilizado antes en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel? ¿Sabe cuándo se utilizó? Se utilizó cuando Dios describió cómo el faraón trataba a los israelitas en Egipto. ¿Qué están diciendo entonces los del pueblo? Están diciendo que el trato tan miserable que Salomón le está dando a sus hermanos israelitas es parecido al trato que Faraón le dio a los judíos mientras fueron esclavos en Egipto. Son las mismas palabras, dura servidumbre. ¿Cómo es posible que un rey tan sabio como Salomón haya tratado de manera tan bestial a sus propios hermanos? Eso está haciendo, eso están diciendo ellos. Alívianos. Tu padre nos puso un peso tan terrible sobre los hombros, en impuestos. Por cierto, dicen los estudiosos que Salomón excluyó a la tribu de Judá de pago de impuestos. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama preferencia y favoritismo, y eso nunca es bien visto. O todos rabones, dicen por ahí, o todos coludos. Pero no unos pocos, porque si unos pocos reciben privilegio y el resto es tratado con la punta del pie, eso crea dolor e inconformidad. Eso es lo que están reclamando. Ese es el gran problema que tienen. ¿Acaso es un faraón Salomón, o Roboam va a seguir los mismos pasos de faraón como lo siguió Salomón en la parte final de su carrera? Lo triste del asunto es que la insensatez de Roboam le hace despreciar buenos consejeros. Dios no lo dejó sin dirección, Dios no lo dejó sin salida frente al gran problema que tenía. ¿Cuál es su problema? Resolver ese asunto con el pueblo. ¿Qué debió haber hecho? Bueno, hizo algo bueno, por lo menos con intención. Dijo: denme 3 días y en 3 días regresen. Va a pedir consejo y empieza bien, pero termina mal. ¿Cómo empieza bien? Bueno, va a pedir consejo a los que amerita pedirle, a los ancianos.
va a los ancianos y les dice: oiga, tengo un problema, o tenemos un problema muy grande. Esta es la situación. ¿Qué debo responder? ¿Cómo debo actuar? Miren qué dice verso 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si fueras más amable, si les dieras un trato más humano, más bondadoso, si procurares hacer el bien para ellos y te preocupares realmente por sus necesidades, y no fueras tan áspero en tus palabras, entonces ellos estarán dispuestos a colaborar contigo. Eso es un buen consejo. ¿Quiere que los demás lo traten bien? Trátelos bien. ¿Quiere que los demás le apoyen? Usted también preocúpese por ellos. Hágalo de corazón, con respeto, trate con dignidad a las personas. Eso le están diciendo los ancianos. Hazlo, porque tu padre no lo hizo al final, le están diciendo. ¿De qué sirve pedir un consejo si ya uno no tiene ninguna intención de seguirlo? Eso es insensatez. Dios no lo dejó sin dirección, Él desechó la dirección. Roboam no carece de buenos consejeros, lo que le falta es buena disposición. Hay hijos rebeldes que tuvieron buenos consejeros, pero lamentablemente ellos no tuvieron la disposición de seguir lo bueno que les aconsejaron. Eso es una realidad también. Eso es Roboam. Puede escuchar consejo, pero como es insensato, no sabe seguir consejos. No lo siguió. Quizás se aferraba a Roboam a la idea equivocada que dice en segundo libro de Samuel capítulo 7 versos del 12 al 14. ¿Qué dice ahí? Se lo resumo de modo general. Dios dijo: tu descendencia va a estar por siempre. Yo voy a poner a uno de tus hijos, Dios le dijo a David, lo voy a firmar, y una vez que yo lo afirme, tu casa va a gobernar por siempre sobre Israel. Roboam en su insensatez escucha la profecía, pero se le olvidó el versículo 14. En el versículo 14 dice: pero si hace algo malo, yo lo voy a disciplinar. Esa parte no la leyó ni se acordó Roboam. Él solo tenía en su mente: Dios me prometió el reino, yo merezco el reino, entonces como merezco el reino, nada ni nadie me lo puede quitar de la mano. Se aferraba a esa idea. Si Dios le dio el gobierno a mi abuelo, Dios se lo dio a mi papá, entonces yo también lo voy a recibir, independientemente de cómo me comporte. Eso es insensatez. Así que me dieron un buen consejo, pero como yo sé que voy a reinar de todos modos, haga lo que haga, yo voy a reinar. Eso es insensatez. Desechar consejo, despreciar lo bueno. La insensatez en el corazón hace que la gente menosprecie necesidades y, ¿sabe qué?, pase por alto o desprecie todo lo bueno que Dios ponga en su vida y que Dios ha puesto para frenar la locura de una persona. Roboam sigue su camino. Mire que dice primer libro de Pedro capítulo 5 verso 5. Leo desde la palabra de Dios para todos. Pedro le dice a los hermanos a quienes les escribe, dice que los que están dispersos en varias partes de lo que es el territorio en aquel tiempo del Imperio Romano. También tengo algo que decirles a los jóvenes: acepten la autoridad de los ancianos líderes, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Aceptar la autoridad. Y nos lo dice principalmente a los jóvenes. A los jóvenes nos dice: no se crean que se la saben todas, no se la crean. Aprendan a escuchar consejo, pregunten, no dejen que su corazón los engañe. La segunda conducta en el corazón de Roboam no solo es la insensatez, es la arrogancia. Del verso 8 al 11, usted va a encontrar la manera en que Roboam manifiesta su arrogancia. Lo peligroso de la arrogancia es que la arrogancia siempre le va a hacer a la persona elegir los peores consejeros. El arrogante nunca va a elegir para su vida buenos consejeros. La arrogancia lo va a aconsejar y siempre va a terminar escogiendo a los peores consejeros que se pueda imaginar. Tajantemente Roboam rechazó el consejo de los ancianos. No le convenció.
No le supo. ¿Por qué no le supo? Porque no le dijeron lo que quería escuchar. Él no quería escuchar eso. Él no estaba dispuesto a hacer sacrificio. Como no le interesaba la necesidad de los demás, él no quería hacer eso. Los ancianos le dieron un buen consejo. Así como nosotros sabemos que hay gente que hoy día quizás su vida es un desastre, pero sabemos y conocemos a veces a la familia, reconocemos que hubo buenos consejeros, lo que hubo fue malos oidores, pésimos oidores. Su soberbia, su arrogancia los envolvió y les hizo creer que no necesitan el consejo de nadie, que ellos tienen la razón, que lo que ellos piensan y sienten y anhelan es correcto y que los demás están equivocados. Eso hace la arrogancia. La arrogancia arropa, traiciona. Los ancianos le aconsejaron: sea amable, humilde, empático, en palabras y en actos, compórtate bien, da una respuesta blanda. El propio Salomón había escrito Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Todo eso le pasó por alto Roboam. Irónicamente, este joven rey, en vez de tomar el consejo de los sabios, mire qué termina haciendo, versículo 8, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejos con otros juniors malcriados como él se había criado. Son juniors, Yo recuerdo a un político que apenas salió en mi tierra, que la gente que lo conoce, dicen, él era un junior, él ocupó el gobierno porque le dijeron, va, tú sigues en la lista, ya pasaron todos, tú eres el último, bueno, no nos queda de otro, así que ni modo, vete a la silla. Hizo un desastre. Se rodeó de otros como él que no le interesaba a la gente, que robaron, mintieron, despojaron. Nunca entendieron la necesidad del pueblo porque ellos nunca han pasado necesidad. Ese Roboam. Roboam es el modelo de mucha gente que ejerce a veces cargos públicos hoy día. No es nuevo eso, ya existía desde mucho tiempo atrás. Roboam desprecia el consejo de los ancianos y se va con sus compañeros de edad contemporáneos, otros malcriados, insensibles, inexpertos. ¿Has visto que los arrogantes se rodean de sí mismos? Dice un dicho mal dicho: Dios los hace. No, Dios los hace, Dios les permite que sean y ellos se juntan. Buscan gente de su mismo tipo. Lo peor es que la arrogancia los hace elegir a ese mismo tipo. Los expone no solo a malos consejeros, los expone a pésimos consejos. El joven escoge para sí, dice, jóvenes que se habían criado, verso 8, la parte final, jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, le iban a decir lo que quería escuchar. Ellos igual estaban perdidos como él. Ellos igual eran insensatos como él. Ellos igual les gustaban las mieles y delicias del poder. No les gustaba servir a la gente. Nunca habían servido en su vida. ¿Qué consejo les puede dar una persona así? Pero la arrogancia hace eso. Escoge a esos juniors. Lo peor es que no solo los elige, sino que decide hacer lo que ellos dicen. ¿Ha visto esa gente? ¿A quién le hacen más caso a veces nuestros hijos cuando están rodeados de malas amistades? ¿A usted o a ellos? Batallamos tanto a veces por decirle, no hagas esto, no vayas a decir esto, no andes por acá. Parece que le estamos diciendo, haz lo que te dicen que ellos hagas. El pecado lleva al corazón de la mayor parte de las personas a hacer lo que es incorrecto. Es lo más natural para nosotros como seres humanos con pecado. Lo difícil es nadar contra corriente. Bueno, Roboam escoge, debido a su arrogancia, no solo malos consejeros, sino seguir los malos consejos de esos malos consejeros. Tenía que hacer una elección. Tuvo una elección Roboam. No fue víctima, tuvo una elección. ¿Qué elección tenía que hacer? Tenía que elegir entre dos consejos. ¿El de los ancianos o el de sus malcriados jóvenes, sus amigos? ¿Cuáles escogió? Bueno, la arrogancia lo hizo elegir lo peor que pudo haber elegido.
Los ancianos le aconsejaron, le dijeron, sé un líder siervo, un líder que sirve. Mientras sus amigos le dijeron, no, qué servicio ni qué nada. Muéstrenle quién tiene los pantalones y cuáles son los chicharrones que truenan. Tú eres el mero mero, tú eres el gallo. ¿Qué tienes que andar rebajándote? Dile, esto le vas a decir. Mi padre fue blandito, yo voy a ser peor con ustedes. Él les puso un yugo, yo les voy a castigar con una especie de látigo, pero con puntas metálicas. Aparte del lenguaje que está utilizando los amigos, es un lenguaje grosero, áspero. ¿Qué no se acordó de la blanda respuesta aplaca la ira? La respuesta que le da, mire que dice, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que ha hablado. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Si él fue bravo, yo soy peor, dice. Yo soy más gallo que mi papá. Así que si mi padre les puso esta carga y les hizo esto y por acá y por allá, yo seré peor con ustedes. Si mi padre los castigó con azotes, yo les voy a sacar sangre. Y así se presenta, verso 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día. Y le preguntan, ¿qué respuesta nos das? ¿Cuál siguió? ¿El de los ancianos o el de sus amigos? La arrogancia le hizo a Roboam una mala jugada. Lo convirtió en un ciego, en un sordo, en un insensible, incapaz, perdone la palabra, pero en un torpe. De tener buenos consejeros los despreció y se rodeó de gente malvada, insensible. Terminó siendo áspero, prepotente, inútil a la causa. Se presenta delante de su pobre gente, verso 13, y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Lo traicionó. Miren qué dice la Escritura, Proverbios 15, 22. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. La arrogancia le hizo despreciar consejo cuando era lo mejor que Dios le estaba ofreciendo a Roboam. Recuerde algo, Dios había dicho que iba a quebrar el reino de la mano de Roboam. Pregunta, ¿Dios orilló a Roboam a tomar esa decisión? No, le dio la opción de elegir, tenía de dónde elegir. Un mal ejemplo no significa que uno tenga que replicarlo. Dios siempre nos advierte lo bueno y lo malo. ¿Qué vas a elegir? Dice Deuteronomio 28. Hoy pongo delante de ti, Dios le dijo al pueblo de Israel, y usted y yo tenemos delante de nosotros, por la palabra, lo bueno y lo malo delante de nuestros ojos. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué elegimos? Roboam eligió lo malo, porque su corazón lo guió. Pero no solamente es insensato, arrogante, también es egoísta. El egoísmo como conducta se manifiesta en el carácter de Roboam. ¿Sabe cómo? Antepone siempre sus propias necesidades a costa de los demás. Es peligroso cuando una persona deja que el egoísmo domine sus relaciones. Porque en vez de pensar en nosotros, piensa en mí, yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Si no se satisface eso, soy capaz de manipular, de herir, lastimar a otros con tal de que mis propias necesidades sean satisfechas primero. Roboam ha escuchado la necesidad del pueblo. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber trabajado en pro de ello. En el bienestar de su gente estaba su propio bienestar. Pero el egoísmo, su arrogancia e insensatez le hace creer que su bienestar no está en lo que los demás hagan, sino en lo que él haga sobre los demás. Desde los días de la apostasía de Salomón, el egoísmo se adueñó de la casa de gobierno. La traición que Salomón hizo
hacia Dios, hizo que Salomón, de ser un rey sabio, entendido, se convirtiera en el peor explotador de su pueblo. Hubo algo que se llamó el impuesto de la leva, cobrar por todo. Si usted lee el capítulo 1 de este segundo libro de las Crónicas, va a encontrar algunas descripciones demasiado ostentosas. Va a decir de Salomón, por ejemplo, el versículo 17, que le gustaba comprar caballos y caballos de pura sangre, de esos que cuestan 4 o 5 millones de pesos. A esos le gustaban a Salomón y llenaba su rancho con caballos de 5 millones de pesos. ¿Quién pagaba? El erario público, la gente, el impuesto de la gente. Eso es una dura carga que están diciendo. Dicen que hacía casas muy bonitas y como si eso no fuera suficiente. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. De acuerdo al primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 3. El pueblo ahora grita pidiendo justicia y trato digno a sus gobernantes. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a escuchar? Él está ensimismado en sí mismo. Él no escucha a nadie más que no sea su propia voz. Él no tiene prioridades ni en sus planes siquiera ha considerado que necesita satisfacer las necesidades de los demás para que él pueda seguir disfrutando lo que tiene. No, él piensa, mis propias necesidades e intereses son lo más importante de esta vida. ¿Qué voy a andar perdiendo el tiempo sirviendo a los demás? ¿Ha visto esa gente? No sirve a los demás, procura servirse de los demás. Hay gente que dicen por ahí, no da un paso sin guarache. Todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer no porque el otro reciba un bienestar, sino porque él quiere sacar provecho del otro. El clamor del pueblo es, les dicen a Roboam, alivia nuestra carga, sea amable con nosotros, vela realmente por nuestro bienestar. Pero él es un jovencito que ha crecido entre lujos, entre ostentación, ha sido demasiado consentido, nunca lo enseñaron a servir. Por eso cuando va a Siquén va con una arrogancia, pero también con un corazón que no escucha a los demás. Él va a Siquén pensando, ¿qué provecho voy a sacar de esta gente como mi papá lo sacó? El egoísmo no permite ver la necesidad de los demás. El egoísmo no deja trabajar en favor de los demás. El egoísmo no alivia miseria, la agrava. El egoísmo, la persona egoísta no suma una causa, resta, empeora las cosas. Ese es Roboam. Mire que dice Filipenses 2:3, Nueva Biblia Viva del 2008. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Es un principio muy elevado. Cuando usted hace algo en favor de los demás, hace pensando, mis hermanos son las personas más excelentes, más dignas, merecen lo mejor, que yo haga lo mejor porque ellos son personas con una dignidad, valor, aprecio, que es inestimable, invaluable valor. Consideramos a las demás personas mejores que nosotros mismos cuando las servimos. Hacemos las cosas con humildad o lo hacemos por egoísmo y por buscar una autosatisfacción. Ese Roboam se presenta ante el gobierno y dice, a ver qué saco de estos. Por eso no escucha consejo, por eso no obedece, no solo es insensato, arrogante, egoísta. Hay algo peor de donde partió todo. Se llama tibieza espiritual. ¿Dónde empezó esta tibieza? Lamento decirlo, pero somos nosotros como padres los que podemos infectar la vida de nuestros hijos con esa tibieza espiritual. Esta es la raíz del mal. De aquí parte todo. Dar mal ejemplo como padres expone a nuestros hijos a elegir una vida desdichada para ellos. ¿Por qué Roboam hace la peor decisión de su vida? Lo hace porque tuvo un mal ejemplo al final de su padre. Alguien va a decir, pero tuvo un buen ejemplo al inicio.
Pero es que no solo es cómo iniciamos la carrera en la fe, no solo es cómo iniciamos, cómo la continuamos, sino cómo la cerramos. Entendamos algo, para que nuestra vida sea de provecho para nuestros hijos, no es empezar bien y medio llevar las cosas y terminar mal. No se trata de eso, se trata de empezar bien, continuar bien y terminar bien. A Salomón le faltó el último tramo. Empezó bien, desarrolló bien, pero al final cerró mal su carrera. Uno esperaría que el gran hijo del sabio Salomón fuera una persona sabia también, y tenemos al peor insensato en el gobierno. Un insensato, arrogante, malcriado, insensible, áspero, grosero. Ese Roboam. Oiga, yo conozco a su papá, diría la gente. Su papá fue una persona de bien, bueno, por lo menos una etapa de su vida. Al final nos arruinó la vida, pero fue un buen hombre. ¿Cómo puede tener un hijo como este? El mal ejemplo, el pésimo ejemplo que un padre puede dar. Y les he dicho algo, y la Biblia lo enseña. El peor ejemplo que puede darse a los hijos procede de los padres, hombres. Los hombres somos los peores responsables cuando damos mal ejemplo en la vida de nuestros hijos. Dirán, no, pero también la mamá tiene un peso. Sí, hay un peso. Pero fíjese usted, ¿a quién imita más el hijo en lo malo? ¿A mamá o a papá? A papá. Prefiere imitar a papá, se identifica con papá. Así como papá puede ser su héroe un tiempo, puede ser también el villano en el que él se quiera convertir. Padre sabio, hijo necio. Ese es Roboam. La traición de Salomón hacia Dios en su vejez, debido a tantas mujeres que él eligió, hicieron que su hijo cargara o se viera expuesto peligrosamente a una situación que lo iba a superar por mucho. Dios no lo dejó solo, pero él despreció la ayuda de Dios. Y Dios quiebra el reino en su mano. El corazón infiel, el corazón de condominio de Salomón dejó un pésimo precedente para el nuevo rey. Salomón le dio un mal ejemplo a su hijo. Disfruta, hijo, llénate de lujos, de placeres. Ese fue Salomón al final de su vida. ¿Qué creen que se le grabó más a Roboam de su padre, del gran sabio Salomón? ¿La sabiduría del inicio, de gran parte de su vida madura, o la necedad de la parte final en su vejez? Mi padre fue un callo, quizá diría Roboam. Supo someter a la gente, supo vivir cómodamente, con todos los lujos y mujeres que él quiso. ¿Qué ejemplo pudo haber sido ese? De ser el hombre más sabio de la tierra, se convirtió en el más necio. ¿Cuándo? Cuando decidió abandonar la sabiduría y el consejo de Dios. Ahí fue donde pasó de arriba hasta el fondo. Pero vale decir algo. Aun cuando podamos tener mal ejemplo quizá de nuestros padres, al final no somos víctimas inocentes, ni siquiera carecemos de responsabilidad como hijos. Al final nosotros somos los que elegimos responsablemente qué consejo vamos a seguir, qué ejemplo vamos a seguir. Somos corresponsables los padres, pero no somos enteramente responsables de lo que nuestros hijos al final eligen hacer. Ellos hacen elecciones. Roboam recibió un pésimo ejemplo, sí, pero él tuvo que decidir, ¿qué ejemplo voy a seguir? ¿El del inicio de la vida de mi padre o el del final de la vida de mi padre? ¿Cuál escogió? El final. No hay víctimas inocentes. Yo soy víctima de mi ambiente. Yo hice lo que hice porque no tuve buenos ejemplos. Hay gente que tuvo pésimos ejemplos, sin embargo, decidió elegir otro tipo de vida. Es cuestión de decisiones, de elecciones. Dios nos permite elegir qué tipo de vida vamos a construir.
nos permite ver, vislumbrar los problemas que enfrentamos, y aún ante ellos no somos víctimas que nos arrastran de forma involuntaria. Participamos en decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo permito o no lo permito? Roboam hizo la decisión más necia, torpe, porque su elección dividió de una vez por siempre al reino de Israel. ¿Saben cuántos años pasaron para que se volvieran a reunir? Ya no como reino así, por lo menos más de 100 o 200, no, estoy mintiendo, estamos hablando de 4 siglos que permanecieron separados, luego fueron llevados 70 años a Babilonia. Después de los 70 años de Babilonia hubieron regresos a la tierra prometida o a Israel en pausas, de forma gradual, lo que se llama el regreso de la cautividad. Hubieron 3 o 4, poco más de 5 o 6 siglos le costó a la nación de Israel la decisión que se hizo en este momento. Tengamos cuidado en lo que elegimos. Voy concluyendo con esto. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, una edad en la que la experiencia de haber vivido bajo la sombra de un padre como Salomón, al menos en el tiempo que se condujo sabiamente, debía haberle enseñado a andar con prudencia. La inmensa mayoría de los conflictos que surgen en las relaciones humanas no se deben a las causas en sí mismos, sino en el trato, en el enfoque, en la forma en que nos acercamos a los mismos. En ocasiones las causas son mínimas, pero los resultados muy lamentables. El caso de Roboam es típico. Podía haberse conducido de otra forma. La petición que le presentaron era tratable, negociable, pero su respuesta fue desproporcionada, insensata, necia. Y los resultados o los frutos fueron funestos. El problema a veces, perdonen la expresión, pero no es el problema en sí mismo, es la manera en que decidimos reaccionar frente al problema. Son las ideas que permitimos que se alojen en nuestro corazón y son las decisiones acorde a esas ideas que elegimos frente a las situaciones que vivimos. Hay gente que ha vivido quizá lo mismo que nosotros y no ha reaccionado de la misma forma. Hay gente que ha tenido padres drogadictos, padres alcohólicos. Sin embargo, ellos no han elegido ese camino, porque no son las circunstancias meramente, es la forma en la que una persona decide reaccionar frente a esas circunstancias, es la manera o es en quién decide esa persona poner sus oídos y tomarle la palabra y seguirla. Esa es la diferencia en este sentido. Romanos 12:21 dice de la siguiente forma, leo desde la Nueva Traducción Viviente: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Quién sabe hacer el bien? Ninguno, pero Dios nos capacita. ¿Qué decisiones tiene usted de por medio en la vida? ¿Qué situación enfrenta que le demanda una respuesta? ¿Ante qué peligros está? ¿Cómo va a responder? Si hay insensatez, si hay arrogancia, si hay egoísmo, pero sobre todo, si está vacilando en entregar su vida, en seguir al Señor, tenga cuidado, porque las elecciones que pueda hacer acorde a eso pueden repercutir toda la vida y pueden repercutir mucho más allá de lo que usted se imagina, no solo para usted, sino para toda la gente quienes le rodean y particularmente aquellas a quienes usted ama más. Le invito a ponerse sobre sus pies. La palabra es un espejo, dice. Pablo dijo: lo que se escribió para nuestro ejemplo, para que nosotros que fuimos alcanzados en este tiempo, aprendamos a usar la Escritura como una fuente de advertencias, de dirección, que aprendamos a utilizar la Escritura como un recurso que nos pueda ahorrar dolor, angustia. ¿Cómo? Escuchándola y obedeciéndola.
Todo se escribió para nuestro ejemplo, dice Pablo, para que los que fuimos alcanzados en este tiempo no hagamos lo mismo que ellos. Está enfrentando alguna situación que requiere tomar buenas decisiones. Está enfrentando una situación en la que tenga que hacer a un lado quizás sus propios deseos y necesidades y ponerlos del Señor primero. Está enfrentando alguna situación que quizás le esté haciendo más humilde, le esté haciendo depender más de Dios que de sí mismo. Y sobre todo está enfrentando alguna situación que le demande afianzarse en el Señor y dejar de vacilar. Que el Señor nos ayude a elegir las mejores conductas. Aunque tengamos, quizás digan, es que usted no conoce a mi familia, es que no conoce a mis hermanos. No los conozco, pero el Señor sí. Pero usted puede hacer una decisión, dejar que eso le afecte y eso le domine la vida y eso le conduzca a la vida, o entregarle al Señor el control de su vida, o entregarle al Señor el control de sus emociones, de sus necesidades. ¿Qué le parece si nos presentamos ante Dios y le decimos, Señor, ayúdanos a tomar las mejores elecciones? Ayúdanos a que cuando tú nos des un lugar de tranquilidad y calma, que no permitamos que el pecado convierta nuestro paraíso en el peor infierno que nos podamos imaginar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú eres bueno y maravilloso, no nos dejas sin consejo. Siempre nos has rodeado con tu amor, con tu dirección. Los buenos consejeros que hayan estado presentes en nuestra vida han sido, Padre, por tu gracia. Sabemos que tú has puesto en nosotros a nuestros padres, hermanos, amigos, a través de los cuales nos puedes servir como un muro de contención que frene a veces, Padre, nuestras decisiones que pueden llevarnos a situaciones tan peligrosas y duras, Señor. Muchas de las veces, Padre, tú nos has presentado tu consejo, nos has dado la pauta para evitar mayores dolores. Si hemos rechazado y hecho un lado, Padre, la ayuda que tú nos has dado, perdónanos y te suplicamos en tu amor y misericordia que nos permitas escuchar el consejo y seguirlo de manera oportuna. Si nuestro corazón ha pensado que no te necesitamos, si ha pensado, Padre, que nosotros sabemos mejor qué necesitamos para nuestras vidas o cómo resolver las cosas sin involucrarte a ti, ayúdanos a reconsiderar nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos a tenerte a ti en primer lugar para todos esos asuntos tan críticos y complejos que vivimos. También ayúdanos, Padre, a pensar con mesura, oh Dios, con buen entendimiento y fe en quiénes somos delante de ti, quiénes somos delante de la gente. Que nuestro corazón no haga nada por egoísmo, como dice tu palabra, ni busquemos siquiera sacar provecho de los demás. Que nuestro anhelo y deseo sea sincero, Padre, el querer bendecir y velar por el bienestar de los demás. Ayúdanos a vivir de tal manera. Ayúdanos a elegir buenos consejeros. Ayúdanos a escuchar de buena gana y atender oportunamente los buenos consejos, Señor. Ayúdanos a discernir los tiempos que vivimos, las situaciones que enfrentamos. Y te suplicamos que nuestra vida pueda afianzarse en ti. Que no vacilemos la relación contigo, Padre, que cuidemos el ejemplo como padres sobre todo ante nuestros hijos, pero también, oh Dios, que enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones que te agraden a ti, Señor. Decisiones que les puedan ayudar a ellos a reducir el margen de dolor, de angustia que puedan enfrentar en sus vidas. Sabemos, Padre, que aún a pesar de todo eso, ellos van a tener que realizar sus propias elecciones. Te suplicamos que les des sabiduría cuando tengan que hacer las elecciones más importantes de su vida. Te suplicamos que los rodees de buenos consejeros, que alejes toda persona perversa, malvada de sus vidas, Señor. Desde nuestros niños pequeños hasta nosotros como adultos aún, Señor, aleja de nosotros todas aquellas personas cuya única intención sea perjudicar nuestras vidas, sea a través de su consejo, de su mal ejemplo. Ayúdanos, Señor, a escoger a los buenos consejeros. Y ayúdanos, Señor, a atender de manera humilde, a consultar cuando necesitemos atender alguna situación o conocer, Padre, cómo proceder ante tal o cual situación que nos angustia, nos agobia, o aún ante situaciones, Padre, que van a requerir no solamente tiempo, oración, meditación, sino el apoyo de otros consejeros. Danos, oh Señor, la prudencia, la paciencia, pero también la sabiduría para saber a quién buscar en medio de esos momentos.
que cuando los busquemos, Padre, a través de ellos tu palabra pueda llegar a nosotros, tu consejo pueda llegar a nosotros. Guíanos hacia ti, Señor. Renueva nuestra relación contigo. Ayúdanos a no fijarnos en las debilidades de las demás personas y que utilicemos eso como pretexto para nosotros también aflojar el paso. Ayúdanos a no bajar la guardia, Señor, a los que ya vamos hacia varios años en la fe. Que podamos ser de buen ejemplo para los que vienen tras de nosotros, Padre. Que podamos ser ejemplos adecuados y que ellos puedan ver en nosotros persistencia, fidelidad. Que nuestro corazón no se aparte de ti ni te traicione, Señor. Porque ello puede repercutir ampliamente sobre aquellos quienes nos siguen, iniciando por la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a ser buenos ejemplos ante ellos, ejemplos de amor, de lealtad hacia ti, Señor, de compromiso, para que nuestras generaciones, Señor, que están en camino, puedan elegirte adecuadamente. Que no suceda lo que sucedió en la vida de Roboam, Padre, que crezcan con insensatez, arrogancia, egoísmo, y que te den a ti, oh Dios, la espalda. Líbranos de tal ejemplo, Padre. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento.